Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a bordo a el seminario de la línea de políticas y dinámicas socioambientales de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y Urbanos de la Universidad de Rosario. Hoy vamos a seguir hablando de deforestación porque en la presentación pasada ya estábamos hablando de deforestación, pero hoy tenemos el gusto de contar con el profesor Javier Revelo, que nos va a presentar su capítulo número 3 de su tesis de doctorado sobre las causas subyacentes de la deforestación en la Amazonía. Este espacio, para los que llegan por primera vez, como pueden ver ustedes, es un espacio en el que los profesores e investigadores de la línea presentamos nuestros avances, nuestro trabajo ya, digamos, culminado, y invitamos no solo, digamos, a profesores e investigadores a participar en esta sesión, sino que hemos abierto la sesión a estudiantes, a egresados y a personas del público en general que en este momento nos están viendo a través de YouTube, eh, para que también tengan la oportunidad de escuchar, pero también de participar. Entonces, para quienes están en la sesión de YouTube escuchándonos hasta ahora, si hacen comentarios a través del chat de YouTube y preguntas, se las podemos formular al profesor Javier en su momento. Y también los que están acá en la sesión de Zoom, por favor, no duden en preparar sus preguntas. La dinámica de estos seminarios es que el invitado o la invitada presenta por un espacio entre media hora y 40 minutos, después de eso abrimos a preguntas, a comentarios, a discusiones, y esa es, digamos, cómo funciona la dinámica. Entonces, sin más, profe Javier Revelo, bienvenido a bordo. Creo que tú tienes una presentación que quieres usar, entonces el escenario es tuyo. Eh, Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan David, por la presentación. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero compartirles como algunas ideas que se desprenden de la tesis, ¿cierto? De la tesis doctoral que yo hice y se publicó como tesis en el 2019, pero que es un producto en elaboración porque esto hace parte como un proyecto intelectual de mediano o largo plazo, ¿sí? Es decir, ahora hace parte de un proceso de transformación de la tesis en libro, pero también ha servido como de abrebocas para el impulso de ideas como diferentes o proyectos diferentes en el mismo tema, ¿cierto? Entonces, digamos, esta fue una oportunidad. Yo sé que algunos de ustedes leyeron este capítulo 3, es un capítulo teórico, yo diría que es como el eje teórico. Lo que pasa es que es difícil entender un capítulo cuando no se tiene todo el contexto completo, es decir, hay otra parte teórica conceptual y hay otra parte más empírica, digamos, dentro de la misma tesis, pero creo que eh, ahí hay suficientes elementos como para poder dar esta discusión y para poder fortalecer, o para que por favor me ayuden a fortalecer esto que les voy a presentar. Y la presentación que voy a hacer va a ser menos teórica, va a ser un poco más empírica, o va a combinar las dos cosas, ¿cierto? Y eso me quería como avanzar por ahí. Entonces, sin más preámbulos, ahora sí voy a compartir mi pantalla. Espero no demorarme más de media hora, de tal forma que tengamos suficiente tiempo eh, para conversar. A mí me interesa mucho escucharlos. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, pero estamos viendo el lado de tus apuntes. Listo, está muy bien. Están viendo las ayudas. Ahora ¿Está sí bien? estamos viendo el correcto. Muy bien. Listo, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quisiera hacer hoy brevemente? O sea, este es el sentido de la presentación, hacer una introducción de dónde sale esta idea, digamos, hablar brevemente de la literatura con la cual, digamos, creo que aspiro a hacer una contribución. Finalmente, en tercer lugar, hablar de algunas consideraciones metodológicas. Después presentar brevemente el argumento central, combinando elementos teóricos y empíricos que les decía. Y finalmente unas conclusiones, o más que conclusiones, reflexiones,
porque ahí yo quiero como decirles, bueno, qué cosas estoy pensando en este momento y que me serviría mucho escucharlos saber en qué pensaron cuando me escucharon o cuando me leyeron o las dos, ¿cierto? Bueno, lo primero entonces la introducción. Este proyecto arranca en el 2013 más o menos, ¿cierto? Cuando el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC pues daba sus frutos iniciales y gracias a como trabajo o experiencia de investigación predoctoral, yo digamos como que sabía o intuía más o menos las implicaciones ambientales que iba a traer la desmovilización de las FARC. Y algunos pues también llamaron la atención en ese momento, 2013, 2014, entonces yo defendí mi proyecto doctoral con la idea de entender un poco cómo o qué iba a implicar la desmovilización de las FARC para el bosque, digamos, amazónico, ¿sí? Definido así como de forma general. Y entonces la intuición general era esta que teníamos varios en su momento, que era que no todas las cosas buenas vienen juntas, ¿cierto? A nosotros nos gusta creer que todo lo bueno y todo lo que nos gusta puede ir de la mano, cuando la realidad siempre es mucho más compleja. Y con la intuición de que la deforestación amazónica iba a aumentar con la desmovilización de las FARC, lo cual efectivamente ocurrió con los años, como ustedes pueden ver aquí con la línea amarilla, ¿cierto? La cantidad de hectáreas perdidas en Colombia ha aumentado dramáticamente y el punto de quiebre fundamental es el proceso de paz, y eso en su momento era un temor o una intuición, después se fue confirmando y ya hay como un cuerpo de investigación académica en ese campo que ya pues lo ha estudiado y lo ha demostrado, ¿cierto? Pero con este motor yo entro en esta agenda de mediano plazo que yo les digo, ¿cierto? Esto se fue concretando en unas preguntas más, un poquito diferentes, ¿cierto? Un poquito más abstractas, si ustedes quieren, que son dos preguntas gruesas. La primera, como tratar de entender la relación entre el proceso de construcción de Estado y la pérdida de bosque, ¿sí? Es decir, cómo ocurre esa relación con la intuición de que ahí hay una respuesta o enfocada sobre las causas subyacentes de la deforestación amazónica, ¿cierto? Y la segunda, que es un poco más empírica, es por qué unas regiones han deforestado y tienden a deforestar mucho más que otras. ¿Cuál es el papel del Estado en esa diferencia? Es decir, no todas las regiones son, en la región amazónica, son tan importantes en términos de la cantidad de hectáreas que se pierden anualmente o que se han perdido de forma acumulada. Y entonces hay una variación regional interesante que vale la pena explorar para acercarse a esa relación macro abstracta, ¿cierto?, sobre la relación entre construcción de Estado y pérdida de bosque. Yo creo que aquí no debo invertir mucho tiempo en esto, pero creo que lo voy a simplemente mencionar y es, bueno, ¿por qué nos debería importar, ¿cierto? Esta es una diapositiva que yo suelo incluir porque mientras que en las disciplinas como de ciencias naturales, ecología, biología, etcétera, la deforestación es un objeto de estudio importante, ¿se entiende? Porque saben y reconocen la importancia del tema en buena parte de las ciencias sociales y las ciencias políticas en general, que era la disciplina con la que yo estaba como fundamentalmente dialogando y en donde está mi título doctoral, ¿cierto? Pues es un tema relativamente secundario o muy secundario más que relativamente, ¿sí? Entonces siempre me toca justificar un poco por qué. No voy a invertir mucho tiempo, pero sí lo voy a mencionar. Entonces, ¿por qué nos debería importar el tema de la deforestación a nosotros que estudiamos el poder político, ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que la deforestación amazónica es uno de los problemas ambientales más serios de países como Colombia, y eso no es solo cambio climático, sino afectación de la biodiversidad, la calidad de los suelos, los ciclos del agua, etcétera. Es un eje de la discusión ambiental en países como Colombia, primero. Lo segundo es que se suele reconocer que las soluciones a ese problema deben partir del campo político, ¿sí? Es decir, son pocos quienes hoy en día defienden o creen que la solución se va a dar naturalmente, ¿cierto? O
por un avance tecnológico que va a llegar a solucionar la cosa. Hay una cierta conciencia de que la política o el campo político tiene una importancia, digamos, central aquí, ¿cierto? Lo tercero es que la ciencia política, lo que les digo, la ciencia que estudia el campo político, poco se ha enfocado en este tema, no quiero decir que nadie, pero muy poco, eso sí lo puedo decir. Eh, Finalmente, o en cuarto lugar, que yo creo que este tema, el tema de la deforestación amazónica, deja en evidencia uno de los desafíos fundamentales del proceso de construcción de Estado en el siglo XXI, ¿cierto? Porque esa idea de la necesidad de ampliar la frontera, de cerrar la frontera, ¿cierto? Durante mucho tiempo, y no solo en Colombia, sino en el mundo, diría yo, hacía parte de este proceso de hacer patria, ¿no? De hacer patria, de colonizar la tierra, y de incorporarla al mercado y al proyecto de Estado, ¿cierto? Y eso fue no solo valorado social, cultural y políticamente, ¿cierto? Sino que hacía parte integral del proceso de construcción estatal desde mucho tiempo. Y la gran pregunta que hoy, digamos, uno se hace es, bueno, ¿cómo hacer o sea, cómo puede seguir ese proceso de construcción de Estado enfrentando este desafío tan importante? ¿Sí? Es decir, esta es una dimensión que se suma y que debe ser considerada ahí. Yo por eso creo que es de los desafíos más importantes que va a enfrentar en el siglo XXI. Y finalmente, porque la deforestación amazónica y las políticas antideforestación son nuevas fuentes de conflicto en zonas claves para la paz, ¿cierto? Las mismas zonas que están siendo afectadas por la deforestación también están como en el eje del conflicto y de la paz, ¿no? El conflicto armado, conflicto violento y de la paz. Entonces, las dos cosas se van como interrelacionando mucho, ¿cierto? Y la deforestación y la política antideforestación hace parte de las transformaciones contemporáneas del conflicto armado. Entonces hay razones para prestarle atención a esto y creo que en los últimos años poco a poco lo hemos ido entendiendo, digamos, tanto en la opinión pública como en las autoridades políticas, como en investigación académica, ¿no? Es muy distinto el campo que yo encontré cuando defendí mi proyecto de investigación doctoral en 2014 al que encontramos hoy, ¿cierto? Y uno de esos cambios importantes ha sido el énfasis que se ha hecho de forma desmesurada en un paradigma que yo llamo que es el paradigma de la aplicación de la ley. La lógica es sencilla. Si hay leyes ambientales y se sigue tumbando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El incumplimiento de la ley. Y si el problema es el incumplimiento de la ley, ¿qué hay que hacer? Hacer cumplir la ley, ¿cierto? Y esa lógica fundamental de la aplicación de la ley es la forma como discursivamente ha entrado fundamentalmente en los medios de comunicación. Ahí les pongo algunos ejemplos de titulares, no tengo mucho tiempo para desarrollar esto, pero también en el discurso académico. No todos, pero buena parte del discurso académico se ha montado sobre este paradigma de la aplicación de la ley. ¿Mm? Y esa aplicación de la ley puede traer muchos conflictos, ¿cierto? Pueden traer muchos conflictos. A mí me gusta mencionar este porque es de las cosas más intensas que ha vivido Colombia en los últimos años en relación con políticas antideforestación. Y el ejemplo concreto es este que se vivió en el Parque Cordillera de los Picachos. Yo sé que varios me han oído este cuento antes, pero lo que ustedes ven en la foto es personas y habitantes del parque y sus alrededores destruyendo carreteras. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse ahí es ¿por qué la gente está destruyendo esa carretera, ¿cierto? Si la demanda fundamental de las poblaciones rurales en la región amazónica y en el país, diría yo, es la construcción y el mejoramiento de carreteras, ¿cierto? Entonces, ¿por qué si esa es la demanda fundamental, por qué la destruye? Sí, es la pregunta. Y esto ocurre como un mecanismo de resistencia a una política antideforestación basada en el enfoque de la aplicación de la ley liderada por las Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Fue un operativo militar que entró al parque a sacar a la gente, destruir los establos, confiscar el ganado, ¿cierto?
Y entonces la gente entra y reacciona de esta forma, pero no solo de esta forma, ¿cierto? Bloqueando las vías, y al bloqueo de vías entonces el Estado llegó con ESMAD y se dio un enfrentamiento abierto y campal entre estos habitantes del parque y el ESMAD. ¿Se entiende? Lo que uno ve en el departamento del Cauca, generalmente en noticias, ¿cierto? Como en las tierras y las fincas, campesinos enfrentándose, campesinos indígenas enfrentándose al ESMAD. Eso ocurrió con ocasión de una política antideforestación en el Parque Cordillera de los Picachos, ¿sí? Que como ustedes saben es una zona clave y estratégica desde el punto de vista de la guerra y de la paz, ¿sí? Entonces eso deja en evidencia cómo la deforestación y la antideforestación se articula de una forma muy cercana con las transformaciones contemporáneas del conflicto que les decía. Y cómo en muchas ocasiones la gente en estos departamentos se siente despojada o expropiada por parte de una política ambiental que llega sin considerar el problema de desarrollo local, sino que viene simplemente con la lógica de la aplicación de la ley, ¿cierto? Entonces hay que prestarle mucha atención a eso y reconocer muchas de las limitaciones de un paradigma como estos. Eso se vuelve como un motor importante detrás de la tesis. Para explorar todo esto, pues entonces uno empieza con la literatura de los que sí estudian, ¿cierto? Los que sí estudian deforestación. No me voy a extender, pero simplemente decir que la literatura suele reconocer o dividir los estudios entre aquellos que identifican las causas próximas de la deforestación y los que identifican las causas subyacentes de la deforestación. La diferencia rápida es que las causas próximas es las actividades que son responsables directas de la transformación del uso de la tierra, responsables directas, ¿no? Entonces, si uno tiene bosque en el año 0 y en el año 1, ¿cierto? En el siguiente año ya no hay bosque, entonces la pregunta viene a ser, ¿cuál es el nuevo uso de esa tierra? ¿Cierto? Entonces, si es pasto, entonces la gente dice, eso es ganadería. Entonces, la causa próxima de la deforestación es la ganadería, ¿cierto? Y uno puede hacer ese mismo análisis con otros sectores y otros mercados, ¿cierto? La coca, etcétera. La gran mayoría de la literatura académica sobre el tema se enfoca en las causas próximas. ¿Sí? Y eso tiene razones de mucho, o sea, muchas cosas nos ayudarían a entender por qué tanto énfasis en las causas próximas. Una de ellas es metodológica, porque es mucho más fácil de observar y de medir rápidamente, ¿sí? Ya hay otras causas que también están en la literatura, pero con mucho menos presencia, es todo el debate de causas subyacentes, ¿cierto? Y ahí se ha hablado de causas de tipo demográfico, económicas, tecnológicas, políticas, culturales, ¿cierto? Mi tesis y la agenda que ustedes leyeron o están escuchando hace parte como de estos esfuerzos por identificar causas subyacentes de tipo político detrás de la deforestación amazónica, ¿cierto? Causas subyacentes de tipo político. Entonces no es como la causa total de la deforestación, sino con un particular enfoque y un particular énfasis. Y por eso la importancia de el Estado, el proceso de construcción de Estado, etcétera. Y ahí esa literatura de Estado sí viene de nuestras disciplinas, digamos, ¿sí? Entonces un esfuerzo interdisciplinario para hablar entre esta literatura sobre causas de deforestación y otra literatura sobre causas de formación de Estado, ¿sí? Que ustedes leyeron, creo que no voy a desarrollar mucho aquí. Consideraciones metodológicas, es decir, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Cierto? Lo primero es que esto combina distintas formas de acercarse, ¿sí? Pero está basado fundamentalmente en una comparación subnacional en donde la historia tiene mucho peso, ¿cierto? Una comparación subnacional entre dos departamentos que es Caquetá y Putumayo, y eso, digamos, considerando el proceso histórico diferente de estas dos regiones. Eso tiene nombres específicos, pero digamos que ese es como el énfasis fundamental. Y en términos como de métodos o de fuentes específicas de información, pues digamos hice una combinación para poder construir una narrativa lo más compleja
posible, ¿cierto? Que no termine como sintetizando muchas cosas, pero que reconozca los aportes de distintas disciplinas y de distintas formas de aproximarse a este tema. Entonces lo digo así rápidamente, ¿no? Como la historia es tan presente, entonces el pasado, digamos, se vuelve una cosa importante. Ya al pasado me acerco a través de una perspectiva remota, es decir, análisis de imágenes satelitales, y una perspectiva cercana, es decir, análisis más cualitativos de archivo y fundamentalmente fuentes secundarias, ¿cierto? Las revisiones de archivo fueron bastante puntuales con preguntas muy específicas. Y una perspectiva remota que son un análisis histórico del proceso de transformación del paisaje, ¿cierto? ¿Esto por qué es importante? Porque la mayoría de las imágenes que tenemos en la actualidad se enfocan casi que en los últimos años. ¿Por qué? Porque están enfocadas en producir información y alertas para que se pueda tomar acciones o decisiones para enfrentarlo, ¿cierto? Eso implica que la mayoría de la reflexión sobre deforestación amazónica tiene un poco análisis histórico, ¿se entiende? La mayoría de lo que se ha escrito, el marco temporal arranca desde el 2000 en adelante, siglo XXI, ¿se entiende? Pero este fenómeno, el fenómeno de la deforestación, no arranca en el siglo XX, no arranca ni en el siglo XXI, no arranca ni con la desmovilización de las FARC. Es decir, esto tiene una larga trayectoria. Y cuando uno analiza esa larga trayectoria, entonces como que las conclusiones van cambiando porque la historia le enseña a uno, le facilita a uno acercarse al estudio de las causas subyacentes. Y entonces bueno, y para acercarme como al presente, ahí sí me baso en información ya producida por otros, pero también con trabajo de campo, observación, asistencia a eventos y entrevistas. ¿Sí? Entrevistas con líderes regionales, líderes campesinos, indígenas, etcétera, en estos dos departamentos fundamentalmente. Bueno, el eje del argumento teórico que ustedes leyeron, los que leyeron, se puede resumir en esta grafiquita, ¿cierto? Lo primero que quiero decir es que la tesis habla más de deforestación acumulada que de tasas de deforestación, ¿cierto? Esa es una buena diferencia. Precisamente porque lo que yo estoy midiendo, lo que yo estoy siguiendo es ese cambio lento y paulatino en el tiempo. ¿Entiende? Entonces, las conclusiones no es que en el 2022 se perdieron 100.000 hectáreas, 140, 170, ¿cierto? Que es como la lógica que estamos acostumbrados a ver, sino lo que estoy viendo aquí es la pérdida acumulada de bosque que se perdió en algún momento y que no volvió. ¿Se entiende? Que permanece en esos usos. Ya eso, pues, digamos, se le llama deforestación acumulada y ahí las cifras son distintas. Las cifras son distintas porque ya no hablamos de 100.000, sino que hablamos de 3 millones de hectáreas, por ejemplo, ¿cierto? Y eso nos pone, o sea, el marco temporal nos pone a hablar de otro tipo de preguntas, digamos, ¿sí? Entonces es lo primero. Y entonces yo ahí hago un esfuerzo por mostrar que hay unos departamentos en los cuales la deforestación acumulada es muy alta y otros en los cuales esta es muy baja y otros en donde es media, ¿cierto? Y entonces la pregunta empírica es ¿por qué? Es decir, ¿por qué en algunos es alta, en otros es baja, en otros es media, ¿sí? Y yo, en el argumento teórico que leyeron, digamos, hay dos momentos fuertes ahí a considerar, creo yo. Uno, que es los inicios del siglo XX, que nos ayuda a entender el avance de la colonización agraria o agrícola, ¿cierto? En el siglo XX. Y eso explica distintos niveles de integración territorial. ¿Sí? Entonces, donde hay una alta integración territorial, la deforestación suele ser media o alta, o donde hay una baja integración territorial, que es lo que promueve la colonización, la deforestación es baja, ¿cierto? Esa es como la primera. Y el otro gran eje, o el otro gran momento de esa reflexión más teórica, que combina teórico e histórico, digamos, es ya no el nivel de integración territorial, sino el tipo de integración territorial que se promueve, ¿cierto? En un momento específico, que es el momento de la época desarrollista,
y donde el Estado llega con agendas muy claras y muy fuertes para la región amazónica, ¿cierto? Y en donde el énfasis del eje de desarrollo se hace en el sector agrario y en la otra en el sector extractivo petrolero, ¿cierto? Y eso deja unos legados que creo que son los que explican por qué las provincias o una provincia con una alta deforestación acumulada fue esa en la que combina una alta integración producto de la colonización agraria y después una agenda sectoral del Estado que enfatiza el desarrollo a través de la agricultura, ¿cierto? Y un nivel medio para provincias en donde el énfasis no fue la agricultura o lo agropecuario, sino eh, lo extractivo y lo petrolero. Entonces esto como hay mucha reflexión ahí como teórica que ustedes leyeron, no sé qué tan interesante, pero eso es parte como de lo que quiero conversar al final. Pero de ahora en adelante voy a mostrarles alguna información que ayuda a dimensionar eso, ¿sí? Porque es que, digamos, las palabras abstractas, no sé, muchas veces no comunican, ¿cierto? Entonces, a ver, este es primero pensando en el grado de integración, es decir, en el primer momento. Si uno dibuja la región amazónica, ¿cierto? La mapea, hoy, esto es una cosa contemporánea, ¿cierto? Pero asumiendo que lo contemporáneo recoge procesos históricos, ¿cierto? Y uno puede claramente diferenciar que hay unas regiones en donde la deforestación es poco importante, ¿entiende? Es decir, en donde la cobertura fundamental, que es la barra verde, es la cobertura de bosque. Es decir, que el bosque se ha perdido muy poco en estas regiones, ¿cierto? Y hay otras zonas, hay otras regiones en donde sí hay unas pérdidas considerables. La barrita amarilla lo que nos muestra es una pérdida en estas zonas y uno puede aquí ver cómo aquí se configura algo que en la literatura llama el arco de la deforestación, ¿cierto? Entonces hay una zona en donde la deforestación es clave, o la deforestación acumulada ha sido clave, y otra zona en la que no. Entonces, para responder la pregunta de por qué o sea, en algún lado la deforestación acumulada ha avanzado mucho más que en otras, ¿cierto? Hay que arrancar por esta pregunta. Es decir, ¿por qué es tan diferente la Amazonia oriental de la Amazonia occidental? ¿Cierto? Oriental y occidental, que es lo que divide la literatura. Entonces, una pregunta que uno dice, listo, fácil de responder, ¿cierto? Y uno diría, ¿cuál sería la más fácil? La más fácil respuesta a esto es que aquí no hay carreteras, ¿sí, no? Primera, digamos, una primera y visual, digamos, que uno puede llegar a esa conclusión rápidamente y que no es equivocada, es totalmente cierta. Pero la pregunta, y aquí está Simón, con quien hemos conversado este tema antes, o sea, la pregunta es, bueno, ¿y qué significa una carretera? ¿Se entiende? ¿Qué significa en términos de, de mercado? ¿Qué significa en términos de control político, de autoridad política, de calidad de vida, de muchas cosas, ¿cierto? Pero entonces ahí hay una gran diferencia que hay que empezar como a dimensionar, y ahí yo hago un esfuerzo teórico sobre todo para dimensionar eso en términos de construcción de Estado, ¿cierto? Para decir una idea fundamental, y es decir, es verdad que la deforestación ocurre en zonas donde el Estado es débil, ¿cierto? Decimos, la deforestación ocurre en zonas donde el Estado es débil, es verdad. Pero ¿qué es lo que yo estoy tratando de mostrar aquí? ¿Cierto? Es que la deforestación es una muestra de un estado en formación. ¿Se entiende? Es decir, la deforestación ocurre en zonas donde el estado es débil, ¿cierto? Sí, pero la deforestación está formando el estado, es una huella en el paisaje de un proceso social, económico, cultural muy complejo que llamamos construcción estatal. Y eso nos ayuda a entender por qué en estas zonas donde el Estado tiene una presencia y una capacidad más débil, ¿cierto? Digamos, como que el bosque está un poco alejado de todas esas dinámicas, porque lo que está más cerca de esta dinámica es donde se concentra todo el problema de deforestación, y también porque en esta zona que está ya blanca, ¿cierto? Ahí es donde se concentra el eje de la autoridad política.
¿sí? Es decir, el estado es más fuerte donde ya no hay bosque, el estado es más débil donde está densamente boscoso, ¿sí? Y eso hay que darle sentido de alguna forma, ¿sí? Hay que darle sentido de alguna forma. Y, eh, y bueno, y esto digamos como para mostrar simplemente que como alguna información que como que podría llegar a sustentar eso, información pues suelta en este contexto, pero creo que en el escrito aspiro como desarrollarlo con más detalle, pero este es un mapa, este es un mapa de cobertura boscosa con algo que ocurrió a finales del siglo XIX en la región amazónica o en el país, cierto que fue con ocasión del concordato, el Estado colombiano dijo, hay unas zonas como salvajes a las que yo no puedo controlar, ¿sí? Entonces más bien voy a aliarme con la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica se encargue de cumplir las funciones estatales, entonces la Iglesia se vuelve como el Estado por delegación, ¿cierto? Eh, y entonces hay unas prefecturas y unos vicariatos a lo largo y ancho del país, ¿sí? Y entonces el mapa negro que está aquí son esas zonas, ¿cierto? Víctor Daniel Bonilla y Margarita Sergi, pues han trabajado mucho con mostrando y evidenciando esta relación. Eh, y a esa capa sobre las zonas en las que el Estado reconocía su propia incapacidad o su propia debilidad y decidió delegarle en la Iglesia para que la Iglesia cumpliera funciones estatales, uno le puede superponer un mapa de coberturas, ¿cierto? Y entonces uno puede ver rápidamente esta coexistencia o esta coincidencia. La coincidencia es que zonas densamente boscosas son zonas en las que históricamente el Estado colombiano ha tenido serios problemas de presencia y control, ¿sí? Primera o una forma de mostrar rápidamente todo ese cuento. Y estos son problemas históricos de muy largo plazo. ¿Entiendes? Esto no arranca pues con la desmovilización de las FARC y que el Estado se volvió débil. ¿Entiendes? Y esto tiene implicaciones para el funcionario y el burócrata que día a día se enfrenta como con estos problemas. Y entonces a mí me gusta citar esta entrevista porque muestra un poco como el dilema que enfrenta un burócrata. Es una entrevista en Corpo Amazonía, en la ciudad de Florencia, hace años ya. Y yo le decía, ¿qué hacen en las zonas de frontera, digamos, en donde hay mucho bosque todavía? En las zonas de frontera son muy vulnerables y lo seguirán siendo porque su mismo principio de marginalidad es el mismo caldo de cultivo de esa debilidad. Hay varios factores que predisponen a ello. Solo el hecho de que haya tan escasa y precaria infraestructura vial, muchas veces las distancias, muchas veces eso limita la continuidad de asistencia técnica en dichas áreas. Es decir, el funcionario que está en la ciudad capital de Caquetá dice, en esas zonas donde ocurre la deforestación es muy difícil llegar a prestar asistencia técnica porque no hay carreteras, ¿cierto? Pero como afortunadamente había leído literatura sobre el tema, entonces, pero las carreteras son una fuente de deforestación, ¿cierto? Y entonces el mismo funcionario es consciente. Claro que sí, mire Brasil. La dinámica de deforestación en Brasil funciona en la medida que se aperturan vías y así ha sucedido. Entonces tenemos este dilema tan fuerte, que en las zonas donde hay una mejor presencia y capacidad de acción del Estado, ¿cierto? Que es donde están las carreteras, en esas zonas no es donde se está perdiendo el bosque. ¿Se entiende? El bosque se está perdiendo en el borde de esa zona, ¿cierto? Pero la lógica o sea, la lógica, la base social de lo que llamamos Estado, ¿cierto? Está atado a, por ejemplo, cosas tan importantes como las carreteras, ¿cierto? Lo que pasa es que las carreteras no solo proyectan poder estatal, sino que las carreteras también proyectan destrucción del bosque, ¿entiende? O de la selva. Y entonces ahí, bueno, de ahí todo hay como toda una reflexión sobre ese lado que no me voy a extender. Pero bueno, la pregunta está parcialmente respondida, creo yo, hasta ahí, porque en el arco de deforestación también hay diferencias importantes, es decir, hay unas regiones que deforestan más que otras, más rápido, que han deforestado de forma acumulada mucho más que otras, ¿cierto? Y esto se puede ver rápidamente en este mapa de la izquierda, que muestra, este es Caquetá y este es Putumayo, ¿cierto? Que muestra a una frontera agrícola muy expansiva, ¿entiendes? Es decir, hay un cambio, esto yo lo puedo cuantificar, pero creo que no es necesario, un cambio rápido, ¿cierto? De coberturas en este periodo de tiempo que abarca 4 décadas, ¿cierto? En cambio, una frontera en Putumayo también activa, pero menos activa.
¿entiende? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué en el norte del Piedemonte se deforesta mucho más que en el sur del Piedemonte? ¿Sí? Y ahí viene pues la respuesta que ya les mostré que es esta, ¿cierto? Que, o sea, mi apuesta por entender los modelos de desarrollo que se impulsaron en esa época que llamamos una época desarrollista, ¿cierto? Esto lo va a pasar rápido porque es como repetitivo. A ver, cuál es la información empírica aquí? En esa, o sea, digamos, el siglo XX es un proceso de poblamiento, ¿cierto? De ocupación del territorio, de apropiación del territorio amazónico, paulatino, ¿cierto? Y eso es verdad tanto en Putumayo como en Caquetá. Pero mi gran argumento es que hay un momento en el que eso cambia fundamentalmente. Y eso tiene que ver con el impacto diferente que tiene, o sea, que tiene un shock muy importante, que es el tema de la violencia partidista. Porque la violencia partidista tiene una geografía política diferente. Muchas veces hablamos de la región amazónica como si fuera la única, ¿no? La misma en todo lado, ¿no? Como en el 60, entonces llegaron los colonos desplazados por la violencia, ¿cierto? Y entonces esa imagen se dice como si fuera cierta para todo tiempo y lugar, cuando en realidad no lo es. Y una forma de entender esto es esta gráfica de la izquierda, y es mostrar las cifras de violencia en los vecinos de Caquetá, Huila y Tolima, y de Putumayo, Nariño, ¿cierto? Y eso fue distinto. La violencia, si ustedes ven la geografía política de la violencia partidista, estuvo muy enfocada hacia el centro del país, y esa zona del Huila y el Tolima fue fundamental. En Nariño, los conservadores nunca vieron desafiado su hegemonía, ¿sí? Y eso explica en buena medida por qué la violencia partidista no fue tan importante. Entonces, ¿por qué? Y eso tiene implicaciones porque eso genera un proceso de expulsión de gente del centro hacia las periferias, digamos, ¿no? Y la región amazónica pues quedaba ahí cruzando la cordillera. Y entonces uno encuentra esto, y yo llego como a esta reflexión por lo que la misma gente me dice. Es decir, era muy común encontrar en Caquetá gente que dice: mi abuelo vino aquí a través del proceso del Incora y que yo no sé qué, ¿sí? Y en Putumayo mucho menos presente. Y entonces uno empieza a hacerse preguntas, decir, bueno, ¿de dónde viene esta diferencia discursiva que sale de las entrevistas, ¿no? Y empieza a arrastrarlo, y creo que va llegando a algunas cosas. Esas diferencias en la violencia partidista ayudan a entender procesos de poblamiento, ¿cierto? Procesos de poblamiento, en donde, si ustedes pueden ver aquí, el naranja es Putumayo, en donde hay un problema, en estos años claves que yo les estoy presentando, hay un proceso de aumento de la población, pero es como relativamente, pues no es tan dramático, ¿entiende? En cambio, el cambio en Caquetá es vertiginoso, lo que está ocurriendo en términos de poblamiento en esas 2 décadas, ¿se entiende? Es decir, en el 51 era muy cercana a la cantidad de población de las dos provincias. En el 73, que es el último censo de esta época, uno podría ir más acá, pero de esta época, es Putumayo es menos de la mitad, tiene menos de la mitad de población de Caquetá. Entonces, estas dinámicas, no solo de violencia, sino también económicas, etcétera, ayudan a entender el poblamiento, y en ese poblamiento es fundamental lo que hace el Estado. Y lo que hace el Estado es priorizar en nuestro lenguaje contemporáneo, ¿no? La focalización, la priorización de regiones. Y la agenda agropecuaria fue priorizada en el departamento de Caquetá y no fue priorizada en Putumayo. ¿Entiendes? Entonces, en Caquetá encuentras programas de colonización dirigida, en Putumayo no. ¿Sí? En Caquetá encuentras que, por ejemplo, el Incora llegó a construir, según los mismos archivos del Incora, más de 434 kilómetros de vías, ¿cierto? En cambio, en el Putumayo, el Incora no construyó ni 1 kilómetro de vía. ¿Entiende? ¿Qué es lo que se trató de hacer en el Putumayo? Es incentivar la extracción de hidrocarburos en esa misma época. ¿Entiende? Bueno. Entonces, ese proceso de poblamiento, y un poblamiento como apoyado e impulsado por el mismo Estado también, ¿cierto?
va generando la construcción de algo que es un modelo de ganadería extensiva en Caquetá que no se consolida de la misma forma en Putumayo. Entonces ya para inicios de los 80, cuando llega la coca, ¿cierto? A las dos regiones, porque llega a las dos regiones, ya el modelo económico regional ya era muy diferente, ¿cierto? La ganadería como sistema extensivo de desarrollo en Caquetá ya se había consolidado y por supuesto enfrenta de formas diferentes esa entrada de la coca. No me puedo desarrollar, no me puedo como extender por ahí. Esto es importante porque cuando nosotros pensamos en el sujeto que hoy en día deforesta, el ganadero, que tumba para sembrar, que tumba para meter animales, ese ganadero está actuando en un contexto, ¿entienden? Un contexto histórico, un contexto que le constriñe sus decisiones, un contexto que lo lleva a actuar de determinada manera. ¿Sí? Entonces muchas veces tratamos como de hablar como de, son los caqueteños, ¿no? Pero los caqueteños, esto tiene una historia de configuración territorial. Y si uno considera esto, entonces ya piensa menos en términos individuales de identificar criminales, ¿cierto? Sino de identificar problemas macroeconómicos que llevan a la gente en ciertas direcciones. ¿Sí? Y por eso es un análisis de causas subyacentes, porque no estoy diciendo que la ganadería no sea, ¿cierto? Las causas próximas sabemos que la ganadería es fundamentalmente un problema ahí, ¿sí? Pero tenemos que hacernos la pregunta previa, es decir, bueno, ¿qué es lo que alimenta la ganadería? ¿Y qué es lo que promueve la ganadería? ¿Sí? Y por eso es un análisis de causas subyacentes. Y bueno, y eso nos ayuda a entender, bueno, quizás esta para ir cerrando, porque me estoy alargando, esto ayuda a entender un poco, por ejemplo, la consolidación de la ganadería que les estoy diciendo. Esta es la cantidad de cabezas en el tiempo desde el 55 hasta el 2019, que es lo que tengo construido, ¿cierto? Ustedes pueden ver cómo aumenta la cantidad de cabezas y cómo aumentan, cómo pasan de 200.000 cabezas, más o menos en esa época, el 55, ¿cierto? Época de violencia partidista, y cómo llega hacia el 85 a 1.200.000 cabezas. ¿Se entiende? Esta época es fundamental, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Así como eso se estabiliza en una época dura, porque aquí hay que hablar pues de violencia y etcétera, pero pues no hay tiempo. Y después viene otra época, otro pico importante de crecimiento y consolidación de la ganadería, que es después de la desmovilización de las FARC, ¿cierto? Pero uno solo entiende esto si entiende todo el proceso, ¿entiende? Para decir que no es las FARC. O sea, las FARC, por supuesto, no estoy diciendo que eso sea irrelevante, pero no es el motor fundamental. El motor fundamental son estos modelos de desarrollo económico, que están, de desarrollo amazónico, digamos, que en este caso tenemos en Caquetá basado en la ganadería extensiva, como muy fuerte, ¿cierto? Y eso va a dejar legados de largo plazo, ¿sí? Ahí las hipótesis que yo propongo son cada vez más débiles, digamos, pero eso deja legados que ayudan a entender la forma como hoy, ¿cierto? Como hoy se recibe las políticas antideforestación, ¿se entiende? Entonces se reciben con mucho recelo, con mucha distancia, como un ejercicio de expropiación o de despojo, o bien como una oportunidad para capturar recursos también, ¿no? Bueno, en fin. Y con esto cierro entonces, perdón. Entonces, qué es lo que yo quise hacer aquí brevemente? O en la tesis, o qué es lo que me motiva pues en este tema. Y lo primero es que, primero, en términos concretos, si uno quiere estudiar el efecto del proceso de paz y de la desmovilización y tal en la deforestación, creo que hay que analizarlo con esas trayectorias de integración diversas y de largo plazo. Porque las FARC fueron poderosas en Caquetá y en Putumayo y en Guaviare. ¿Entienden? No es una cuestión del poder relativo de los bloques, de los frentes, de su capacidad militar, ¿sí? Es decir, fueron poderosas. Pero la diferencia se entiende cuando uno se toma en serio, ¿cierto? Esas trayectorias de largo plazo. Porque ya entonces ahí surgen preguntas de, bueno, ¿cómo es la interacción entre los grupos armados y el tipo de sociedad y el tipo de economía regional que encuentran? ¿Cierto? Y cómo eso es relevante para analizar dinámicas de deforestación.
Y lo segundo es que esas trayectorias y sus legados son en buena medida el resultado de políticas públicas que fueron implementadas durante esa época desarrollista que les cuento. ¿Sí? Es decir, si uno quisiera, porque es muy difícil pues hablar de todo un siglo, pero si uno quisiera identificar la coyuntura crítica, dirían los de metodología, creo que es en esta época donde uno tiene que prestarle atención. Cierro con reflexiones que son más preguntas, o sea, compartir preguntas que yo tengo hoy, pero que me gustaría, si alguien quisiera reaccionar en esa dirección. Lo primero es, bueno, ¿qué fortalezas y debilidades ven en el argumento o que escucharon o que leyeron en general? ¿Cierto? Cualquier comentario será más que bienvenido porque me ayuda en este proceso paulatino de construcción de esto. Lo segundo es como un esfuerzo de priorización, es decir, ¿qué es lo más llamativo que ven en todo esto? Porque creo que en la transformación de la tesis en libro uno tiene que tomar decisiones para enfocar un poco mejor el argumento, me da la impresión. Y ahí, digamos, ahí hay un esfuerzo que es doloroso porque uno siempre tiene que eliminar o quitar partes, ¿cierto? Y me gustaría escucharlos en esa lógica como un poco, bueno, yo priorizaría por este lado, ¿no? No sé si alguien se anime como en esa dirección. Y la tercera, que es otra pregunta que yo me hago como constantemente, es como cuál creen que es la capacidad de la propuesta teórica para explicar casos no estudiados, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, el sur del Meta o Guaviare, o en otros países de la región, ¿sí? Es decir, yo no quiero crear una teoría como universal o, digamos, no es mi aspiración, pero la idea, o sea, una de mis preguntas es, bueno, ¿qué tanto es único de Caquetá a Putumayo o en realidad nos ayuda a ver un poco más allá de cosas pues que no he estudiado, ¿cierto? Pero son simplemente reflexiones, preguntas que me hago constantemente, que quiero compartir abiertamente para escuchar de pronto comentarios o preguntas en esa dirección y pues muchas gracias. Bueno, profesor Javier, muchísimas gracias a usted por la presentación. Le recuerdo a las personas que nos están viendo en YouTube en este momento que si hacen preguntas a través del chat, las leeremos en voz alta. Y para las personas que están en este momento en la sesión de Zoom, pues abramos sus comentarios. Quienes levanten la mano para saber en qué orden asignar la pregunta. Profesor Matías, por favor. Y luego Simón. Sí, buenos días. Gracias, Javier, por tu presentación. Digamos, ya había escuchado algunas similares, pero siempre aprendo algo, o mucho. Tengo como varias preguntas y comentarios medio sueltos, ¿no? No pude hacer como una especie de hilo más o menos coherente, pero en fin, vayamos con esas cosas sueltas de todos modos. Primero, la primera pregunta tiene que ver con datos de deforestación en Colombia, ¿cierto? Que a veces es difícil encontrar datos consolidados en relación a eso. Por lo menos esa ha sido mi experiencia y de otras personas con las que he hablado. Ahí vi que, digamos, has utilizado el mapeo de Forest Watch, en fin. No sé, digamos, si tenés alguna consideración en relación a eso, es decir, la existencia o no de datos consolidados sobre deforestación amazónica de parte de entidades estatales, básicamente, que generalmente eso es lo que pasa. Eh, Segundo punto, y en la parte donde argumentás de por qué nos debe importar la cuestión amazónica en Colombia. Esto parte por digamos, ando un poco enojado en estos últimos tiempos con el tema del carácter periférico de la discusión de cuestiones ambientales en el ámbito de discusión sobre América Latina, ¿cierto? He participado recientemente en un evento organizado por gente de Europa y después otro de gente de América Latina, y digamos, siempre me pasó que me mandaron al último panel del último día de dos workshops, junto con migraciones, comercio internacional, etc. Todas las cosas importantes se tratan inicialmente, y uno queda, digamos, para poner el tilde de que hubo, de que hubo alguna cuestión, digamos, ambiental tratada. Entonces, eh, creo que parte del trabajo de uno trabajando cuestiones ambientales en ciencias sociales tiene que ver con, bueno, sistemáticamente destacar la relevancia de estas cuestiones. Entonces yo te sugeriría agregar, y esto hablando más como internacionalista, dos elementos de por qué, digamos, pensar sobre la Amazonia se vuelve importante. Primero,
por su impacto, digamos, por el vector, digamos, por el impacto global de la Amazonia en términos de cambio climático y sumidero de carbono, y segundo, sobre el impacto del clima a nivel regional. Digamos, esto está súper establecido, pero me parece que puede ser, si no lo has destacado, me parece que es interesante. Pero me parece que hay otro elemento también, que tiene que ver con, digamos, la Amazonia siempre llama la atención en términos internacionales, ¿cierto? Y esto puede ser negativo, es decir, bueno, los países que deforestan mucho pueden aparecer como villanos ambientales a nivel internacional, y esto puede generar impactos negativos sobre cooperación, pero también me parece que hay una oportunidad de explotación de capital simbólico y capital político ahí, en el sentido de que si uno protege y si uno mejora las condiciones, puede, digamos, tiene una mejor imagen internacional, puede captar cooperación, puede captar eventualmente inversión, ¿cierto? Entonces, como por ese lado, digamos, o tanto de prestigio a nivel internacional como de negocio, ¿cierto? El tercer punto tiene que ver con esta cuestión que discutí sobre, digamos, la aplicación de la ley, ¿cierto? Y acá es, sí, y entiendo tu argumento, ahora la pregunta es, ¿la aplicación de la ley tal y como existe no sirve para nada en ningún lugar donde se produce la deforestación? O en algunos lugares sí puede funcionar y en otros no. Digamos, la pregunta tiene que ver con cómo ves eso. Y esto, como reaccionando a tu comentario, a tu pregunta sobre casos comparados, yo conozco un poco más el caso de Brasil, y el control de deforestación de Brasil entre 2004 y 2011 fue básicamente la aplicación de la ley existente, ¿no? Particularmente una reforma del Código Forestal de 1996, que protegía 80% de las propiedades privadas en la Amazonia no podían ser deforestadas, ¿cierto? Y eso, digamos, no funcionó por 20 años, por 10 años, y empezó después a funcionar, pero básicamente a través de la aplicación de la ley, ¿cierto? Y ahí con Policía Federal, digamos, parte represiva, Policía Federal, pero también, digamos, IBAMA, todas estructuras burocráticas, digamos, orientadas a la protección. Entonces, en ese caso sí funcionó la aplicación de la ley. La pregunta es, bueno, ¿por qué o en qué medida no es similar al caso colombiano? Otro punto, estoy hablando más que vos, digamos, cuando hablaste de causas próximas, digamos, me pregunto por qué no apareció la cuestión de minería y la cuestión de cultivos ilícitos. Si eso es porque no aparece en la literatura, o porque sí en tu, digamos, lectura sobre las causas próximas esas no aparecen. Y otro punto, y el último, digamos, esto aparece mucho en la literatura, ¿no? sobre deforestación en la Amazonía brasileña, tiene que ver con la ganadería como principal vector. Mi pregunta acá es, esa ganadería es básicamente para mercado interno, ¿no? No hay, digamos, no hay un vector de mercado internacional. Y pensando también en las causas de la deforestación, por ejemplo, yo estaba trabajando recientemente en un artículo sobre el agronegocio en Brasil y, digamos, su relación con la cuestión de cambio climático, y hay parte del agronegocio brasileño que está orientado a mercados, digamos, más demandantes en términos ambientales, como Europa o Estados Unidos, donde hay una presión, mejor dicho, hay una preocupación de parte de grandes empresas productoras de carne o de soja, de no aparecer como deforestadores, y que eventualmente, cuanto más crece la deforestación amazónica en Brasil, más, digamos, la chance de que esas exportaciones sean castigadas en esos mercados también aumenta. Entonces eso opera como un vector de, digamos, somos agronegocio no deforestado. Mi pregunta es hasta qué punto existen esos sectores en Colombia. Y es básicamente eso. Perdón por la extensión. Gracias, Matías, pero yo diría como que escuchemos a varias intervenciones, no sé. Sí, porque además tenemos varias manos levantadas. Entonces, si quieres tú, luego haces una ronda. Entonces, el Dale. profesor Simón viene el siguiente, luego en el orden, según tengo yo acá, vamos con Mónica, Fernando y Juan Carlos para que se vayan alistando. Vamos con el profesor Simón. Bueno, buenos días, Javier. Muchas gracias por la presentación. Yo ya conozco como otros capítulos de tu tesis y pues, no sé, siento que en este punto la preocupación y la pregunta que tienes es
cómo pensar, digamos, en que este manuscrito pues evolucione a un proyecto de libro. Eso es lo que yo siento, digamos, que es como en este momento. Y sobre eso, sobre los 3 puntos que tienes, bueno, tengo como algunos comentarios o sugerencias y también una pregunta. Entonces, la primera pregunta, el primer comentario tiene que ver con lo primero que mencionaste, un poco, digamos, tendiendo como hacia qué podría suprimirse o cambiarse. Y el tercero que está relacionado, que es con la pregunta sobre el modelo. Y estoy pensando desde el punto de vista, digamos, digamos, de editorial, ¿no? Un poco ahí. Siento que el libro sí hace un aporte y puede hacer un aporte muy importante porque en términos, digamos, de Amazonía, en la literatura, pues la Amazonía casi que tiende a ser sinónimo de Brasil, ¿no? O sea, mucha de la literatura, al menos en inglés, está, y supongo que esto es un proyecto de libro en inglés, pues está pues, vinculada a Brasil, y la deforestación también tiende a ser un fenómeno que directamente se asocia a Brasil más que a otros países. Pero esa literatura, digamos, siempre se refiere a la deforestación amazónica, no brasilera, ¿sí? Como queriendo englobar la Amazonía brasilera total de la cuenca. Yo creo que el libro puede hacer un aporte muy importante a problematizar esa idea, digamos, a entender que la deforestación tiene diferentes trayectorias, tiene diferentes causas subyacentes también, que es pues, como lo que le interesa entender a ese proyecto. Y en ese sentido creo que el libro tendría que hacer, o el proyecto del libro tendría que hacer un esfuerzo pues por vincular no solamente a Colombia, sino a otros países de la cuenca, entendiendo que en medio de las diferencias marcadas también se pueden hacer analogías, ¿sí? Entonces, dado que el tema central del libro es la relación entre la configuración o construcción de Estado y la deforestación, siento que, digamos, hay unas diferencias marcadas entre los países andinos y Brasil, unas diferencias coloniales en términos, digamos, de la ocupación estatal, ¿no? Pues eso ha sido cubierto por la literatura, la historia colonial, por ejemplo, en términos digamos, del imperio portugués, español, y cómo eso de alguna manera se extiende a los periodos republicanos, diferentes modelos de apropiación y de control territorial estatal que tienen que ver con esas trayectorias contemporáneas, ¿sí? Yo siento, digamos, que en medio de las diferencias, por ejemplo, pues uno puede establecer paralelos con el caso colombiano, el caso ecuatoriano, por ejemplo, peruano en términos de las economías extractivas, como en los tipos de ocupación, en las prácticas, en las políticas de colonización. El libro tendría que hacer un esfuerzo como por integrar un poco esa visión más global para enfatizar la diferencia, ¿sí? Que creo que es lo que siento que sería el aporte importante del libro. Entonces eso pensando como en cómo el modelo podría aplicarse, siento que sí, tendría que tal vez hacer un poco ese esfuerzo y sería pues sin duda una contribución pues muy, muy importante desde mi punto de vista. Lo segundo tiene que ver con el argumento del capítulo en este caso, y yo ahí tengo una pregunta y es sobre pues, sobre como el ensamble teórico que hay ahí detrás, que si bien mencionas que la literatura de ciencia política es la que, digamos, la que pues, no se ha ocupado casi del fenómeno de la deforestación, pero digamos no hay un diálogo con una literatura que sí se ha ocupado del tema del Estado y de la política más en la región amazónica, que es la literatura antropológica, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué tan importante para ti o puede ser importante ese diálogo con una literatura que habla o que cuestiona, digamos, esa visión del STR, pues de los procesos de configuración o de expansión estatal? O sea, ¿qué le podría aportar o no le podría aportar esa literatura? Y pienso en concreto en otras formas de configuración de Estado que pueden llegar a relativizar la hipótesis. Entonces, eso es algo que no se menciona en el capítulo, pero en los 80s, por ejemplo, tiene lugar un cambio pues grande, paradigmático también, que tiene que ver con el tema, digamos, de los resguardos y las figuras de protección indígenas, ¿no? La expansión de los resguardos indígenas en la Amazonía, que son en sí mismos una forma de integración estatal también, ¿sí?
que tienen que ver con la deforestación, ¿sí? Entonces, estamos hablando de las zonas cafés que llamas, digamos, porque la mayoría de los resguardos indígenas, en extensión al menos, están en la Amazonía Oriental, en el caso colombiano. Son también las zonas menos intervenidas. Obviamente hay unas dinámicas de causas directas, pero también hablan de otro tipo de paradigma de relación con el Estado, que creo que valdría la pena en un proyecto de libro también entender cómo, digamos, cómo esos cambios de paradigma, digamos, inciden también de forma positiva. Entiendo perfectamente como el énfasis en el modelo desarrollista, pero ahí me pregunto si esa literatura o esas otras formas de integración estatal podrían contribuir a ese argumento. Eso es. Listo, muchas gracias. Bueno, le doy la palabra a Mónica Jiménez, que creo que es la primera vez que la veo y le doy la bienvenida. Mónica, cuéntanos, tú eres parte, entiendo yo, del grupo Mutis, pero eres investigadora en la Universidad de Bristol, ¿verdad? Hola, buenos días a todos y a toda, a una. Sí, mira, yo llegué por pura coincidencia a este espacio de Zoom y es maravilloso porque me parece que de pronto algunos comentarios que tengo pueden ayudarle a Javier a pensar la manera de articular y enfocar y actualizar su tesis doctoral, que me parece brillante que ya desde el año 2014, 2015, cuando estaba formulando su pregunta de investigación, él ya avisoraba un problema o una problemática interesante para estudiar, y yo creo que eso habla muy bien de su capacidad como investigador para, digamos, observar las tendencias, los modelos y ver los procesos en esa larga data, ¿no? Pues la primera pregunta o el primer comentario tenía que ver con la teoría del Estado que subyace su argumento, ¿no? Muy con relación con lo que estaba diciendo Simón Uribe. Yo soy antropóloga, entonces siempre me voy a la antropología del Estado y pienso que ya bastantes estudios en Colombia se han hecho en América Latina y otros internacionales. Estoy pensando en autores como Jim Ferguson o James Scott, gente que está hablando del Estado no como una cosa hecha, predeterminada, sino como algo en constante emergencia, y que en el contexto colombiano habría que pensar en el colonialismo, la colonialidad, el proceso independentista, pero también el neoliberalismo, y cómo el neoliberalismo habilita una manera de expresarse del Estado que precisamente se da por mecanismos como la descentralización, la delegación, el outsourcing, incluso las formas de control territorial en el marco de la ilegalidad, que son funcionales a procesos legales al Estado. Me parece que eso es supremamente clave precisamente para leer la deforestación en la Amazonía. Esos procesos de entrelazamiento de la ilegalidad y la legalidad en la manera como se despliega el Estado en esos lugares. Entonces yo le preguntaría o le sugeriría mirar un poco a la antropología del Estado, tratar de pensar un poco sobre la teoría del Estado que subyace su argumento, esa idea de Estado débil, Estado fuerte, y esa idea de que en los lugares donde hay Estado en formación hay deforestación y donde el Estado formado no la hay. Me hace pensar en una visión comparativa de la formación y la expansión del Estado en Colombia, o la manera como el Estado en Colombia se enacta, es decir, se manifiesta y se expresa discursivamente y en sus prácticas. Y pienso en los bosques andinos, por ejemplo, y el proceso colonial y la manera como se ha establecido el Estado, y pienso en los bosques amazónicos con otras manifestaciones del Estado por otros, digamos, configuraciones históricas, procesos socioculturales, momentos históricos. Entonces, me parece interesante que tal vez él revise esa idea del Estado débil, Estado fuerte, Estado en formación, ergo deforestación, porque quizá no necesariamente es un Estado en formación, sino es una expresión histórica situada del Estado que se ha configurado o que ha coagulado en un momento y que se manifiesta de alguna manera, incluyendo los límites y las posibilidades ecológicas que habilitan a un Estado o no entrar a un lugar. Y de ello podemos seguir hilando, por ejemplo, en decir por qué en los lugares donde estuvo la presencia de las FARC antes del proceso de desmovilización se mantuvo el canopy,
y por qué después del proceso de desmovilización hay una transformación del paisaje. Entonces, las prácticas como el Estado se despliega y la respuesta a esas prácticas del Estado, creo que es algo que la antropología ha trabajado bastante y valdría la pena integrarlo para esa lectura de lo que está pasando en la frontera norte de la Amazonía colombiana. El otro tema que me parece supremamente interesante y me parece de hecho muy contemporáneo tiene que ver a cuál es la noción que subyace la idea de aplicación de la ley. Porque en la actualidad sabemos que el nuevo gobierno ha planteado de manera muy clara y enfática que se acaba Operación Artemisa y se acaba un enfoque de criminalización que además solamente se ha, digamos, asentado o dirigido a las partes de la cadena más débil de la deforestación, y digamos ese es el discurso que se está trabajando hoy en día. Pero también habría que pensar que la aplicación de la ley no es solamente la aplicación del Código Penal, o no es solamente la aplicación de la Ley 2111 de crímenes ambientales o la aplicación del COMPES 4021, que son, digamos, procesos de jurisprudencia bastante recientes, sino que hay que pensar que la aplicación de la ley también son las medidas preventivas y los procesos sancionatorios que los ministerios en sinergia en sus propias prácticas, no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, sino Ministerio de Minas, Ministerio de Transporte y Vías, por ejemplo, en la habilitación de vías o no a unos lugares o no, de infraestructura a unos lugares o no, también hacen parte de la aplicación de la ley. Y que digamos, pensar la aplicación de la ley como medidas preventivas y procesos sancionatorios muestra un enfoque de, digamos, de justicia más restaurativa, de un régimen de reparación, de un diálogo social. Entonces, creo que habría que pensar esa aplicación de la ley en todo su sentido, porque me da la impresión, solamente con esta presentación que me has dado, me encantaría leer tu tesis, que te refieres solamente a aplicación de la ley a partir del Código Penal, cuando la aplicación de la ley tiene, digamos, unos mecanismos más amplios. Y lo último, que me parece súper interesante, es esa idea de la deforestación acumulada. Bueno, yo soy investigadora del grupo Mutis, soy investigadora honoraria de la Escuela de Geografía en el equipo de Ecología Política de la Universidad de Bristol en el Reino Unido y soy consultora de la FCDS. Y nosotros ya durante varios años hemos hablado la idea de pensar la deforestación no solamente como deforestación anual, sino como deforestación acumulada. Y uno de los grandes desafíos con el IDEAM, por ejemplo, en establecer, visibilizar la deforestación acumulada y las tendencias de la deforestación, a diferencia de los datos que nos da Global Forest Watch, que usan otra metodología y no la misma metodología que usa el Estado colombiano. Desde la FCDS siempre hemos tratado de hacer nuestra análisis alternativo de la deforestación, tomando como referencia los datos del IDEAM para que estemos hablando en el mismo lenguaje, con las mismas categorías. Ese tema de la configuración de la deforestación acumulada me parece supremamente clave y creo que hay que resaltarlo, hay que hablar de esas trayectorias, de procesos digamos, de devenir de paisajes con gente, pero no solamente como modelos de desarrollo. Y ahí va como mi comentario, sugerencia para que lo pienses. Efectivamente, los modelos de desarrollo que el Estado ha agenciado en sus múltiples maneras de expresarse vía intervención directa o delegación o outsourcing, porque también es un modelo de desarrollo, digamos, por algo que yo he venido trabajando que se llama el abandono activo del Estado colombiano. Entonces, las formas de abandono activo, que es una forma de no mirar lo que está pasando allá, pero que es funcional y se integra con otras redes de legalidad y de producción, esos modelos de desarrollo llegan a los territorios precisamente poniendo esos matices de pensar el Estado no solamente débil y fuerte, sino como un entramado de relaciones. También responden o interactúan con prácticas socioculturales y relaciones socioambientales instaladas en el tiempo. Entonces mi sugerencia sería, en vez de usar la palabra, es que las palabras son conceptos, integración, es decir, la manera como el Estado integra los territorios, o utilizar la palabra Estado en formación, habría que pensar de qué Estado estamos hablando y cómo el Estado se expresa en diferentes territorios. Y por otro lado, quizá en vez de decir integración, uno podría decir cómo el Estado interactúa con diferentes territorios, así es un concepto más grande, lo que se llama como un supraconcepto, es decir, un poco descargado de la noción
de que el Estado integra tierra para sí, sino que interactúa con unos fenómenos socioculturales y socioambientales ya instalados. Y mi pregunta es la siguiente, que me parece además supremamente actual. No tiene que ver con tu libro, es más una pregunta para, no sé, para pensar lo que está pasando ahora en Colombia, sobre todo en el contexto de los diálogos sociales que se han abierto y las mesas de negociación con comunidades campesinas, precisamente en la zona norte de la deforestación, Caquetá, Guaviare, Putumayo, principalmente sur del Meta, Catatumbo. Es decir, el Estado no solamente implementa un modelo, porque eso sería muy, digamos, unidireccional, sino que los procesos locales también responden a eso que el Estado intenta implementar. Vaya uno a saber si está la gente de acuerdo o no, pero el Estado intenta. De ahí que eso realmente tome una forma, tomará otras múltiples formas. Es decir, la respuesta, la composición de esa población y de sus prácticas socioculturales y socioambientales históricas, en algunos casos, movidas por economías como la ganadería, que no solamente son los terratenientes, que claro que son principalmente los terratenientes los que están comiéndose las grandes lotes que vemos en Nucac, que vemos en Bajo Caguán, efectivamente. Es decir, pero hay una práctica socioambiental y económica instalada que los campesinos la agencian en su identidad y en su relación con el paisaje y con los humanos y no humanos, digamos, entre humanos y no humanos, las vacas, el pasto. Y hay un modelo de vida, hay un proyecto de vida ahí instalado en esas prácticas socioculturales. ¿Valdría la pena en tu trabajo de libro pensar esto como interacciones entre modelos, intentos de modelos de desarrollo y respuestas locales a los intentos de ese modelo de desarrollo, situando claramente en qué consisten las prácticas de un lado y del otro? Ya me voy a cortar acá, pero muchas gracias. Mónica, siempre bienvenida, muchísimas gracias. Voy a pasarle la palabra a Fernando y cerramos con Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Realmente, pues, muy ilustrativo, digamos, en todos los temas de relación de construcción de Estado y deforestación que efectivamente, pues, digamos, no vemos en la literatura. Yo quería simplemente, digamos, señalar dentro de esta forma, digamos, de comprender la deforestación, cómo se entiende también la captura del Estado, digamos, si dentro de la explicación de la construcción de Estado, Javier ha, digamos, dimensionado también el fenómeno de la captura del Estado por parte, digamos, de élites económicas que ganan mucha influencia en la democracia. Digamos que esa es otra forma de, digamos, de construcción de Estado, pues que efectivamente se da pues en las zonas que nos mostró Javier. Y esto pues me lleva un poco quizás a un paper que yo vi recientemente de Robert Harding, que muestra, digamos, cómo los alcaldes o cómo en las zonas donde los alcaldes son receptores de fondos versus quienes son autofinanciados en las campañas políticas, se observan, digamos, mayores niveles de deforestación. Un poco lo que ellos están mostrando es, o la hipótesis que tienen es que las campañas políticas, digamos, compran reducciones de regulación. Y eso quiere decir un poco que, digamos, dentro de la narrativa de la aplicación de la ley, pues hay una causa, digamos, más de economía política, pues que está relacionada con las contribuciones de campañas, cómo se pueden comprar estas reducciones en el enforcement de la ley, y pues me pareció, digamos, pues quizás un paper muy relevante de pronto para explicar otra forma de construcción de Estado, en donde en realidad observamos una captura, digamos, del Estado por parte de élites económicas. Entonces, pues, solo quería como señalar esto,
El paper es de Robert Harding y otros, y creo que, bueno, puede ayudar a conectar también un poco la discusión de qué se entiende, digamos, por la construcción de Estado, digamos, en estas zonas de deforestación. Entonces, aquí dejo un poco el comentario. Listo, gracias, Juan Carlos, profesor Juan Carlos. No, no te escuchamos, estás muteado. Ya, No podía habilitar el micrófono. listo, ya, Gracias. listo. Bueno, buenos días a todos y a Mónica. Eh, Muy interesante, Javier, lo que nos presentaste. Muchas gracias por la presentación. Dos comentarios rápidos. El primero, a mí me parece interesante también en tu trabajo el enfoque metodológico que adoptaste, y no sé si eso de alguna manera también se pueda resaltar en el libro. Me refiero específicamente a la combinación que haces de enfoques cuantitativos, cualitativos, la investigación de archivos, ¿no? Entrevistas. Todo eso me parece pues muy interesante, y que vale la pena un poco en el libro que lo menciones, como por qué razón sientes que debías complementar esas diferentes perspectivas metodológicas, porque efectivamente pues creo que son temas complejos que no se pueden tratar únicamente con un enfoque. A mí me llama la atención mucho cómo a partir de una, un dato que recoges de una entrevista, desarrollas una intuición que después vas a corroborar en los datos cuantitativos, ¿no? Y vas un poco como jalando hilos, pero combinando los enfoques. Eso me parece muy enriquecedor, y creo que es algo que todos deberíamos tratar de hacer en nuestras investigaciones. Y el segundo comentario que quería hacer es con respecto a lo que dijiste al inicio, frente al hecho de que la deforestación es quizás el problema ambiental más importante que tiene Colombia en este momento, y que sientes también que, por lo menos con respecto a hace algunos años, hay como mucha mayor conciencia frente a la importancia del tema. Yo estaba revisando un poquito como los datos que tenemos en el Observatorio de Redes de Acción Colectiva que recogemos sobre movilizaciones sociales relacionadas con diferentes temas, y me sorprende que, pues a pesar de lo que tú dices, realmente, por lo menos en términos de los datos que nosotros tenemos, la deforestación y los temas ambientales en general, pues siguen teniendo muy poca importancia en Colombia. Les vamos a dar aquí rápido, si puedo compartir pantalla, simplemente para que los veas, y si en algún momento esos datos te pueden servir a ti o a cualquiera de las personas que trabajan el tema de la deforestación en esta línea, pues los podemos compartir con ustedes. Les voy a compartir aquí rápidamente lo que tenemos del 2017, 2018 y 2019. Pronto vamos a tener los datos del 2020 y del 2021, pero entonces, así como para que vean rápidamente, en el 2017 nosotros hacemos como una clasificación de las movilizaciones que encontramos, por lo menos de las que dan cuenta 6 medios de comunicación, ¿no? 3 grandes medios nacionales que son Semana El Tiempo y El Espectador, y 3 medios un poco como de prensa alternativa, que son Prensa Rural, Colombia Informa y La Silla Vacía. Quisiéramos cubrir más medios, pero pues realmente los recursos, digamos, como humanos que tenemos y tecnológicos tampoco nos permiten cubrir más. Pero en el 2017 nosotros hacemos, cuando recogemos toda la información y clasificamos todas las movilizaciones que encontramos mediatizadas en esas fuentes de prensa, hacemos como un top 10 de, de los motivos de la movilización, ¿sí? Y los de medio ambiente en el 2017 aparecieron en el octavo puesto del top 10,
Aquí está, por ejemplo, los subtemas que aparecen dentro de temas relacionados con medio ambiente, y pues encontramos movilizaciones contra actividad mineroenergética, contra los proyectos de hidrocarburos, de defensas de humedales. No aparece en ese año para nada movilizaciones en contra de la deforestación. En el 2018, del octavo puesto, los temas de medio ambiente saltaron al sexto puesto, subieron un poco, pero si desagregamos por subtemas, volvemos a ver que lo de deforestación tampoco aparece. Vuelve a aparecer mucha movilización contra proyectos de hidrocarburos, contra actividad mineroenergética, pero no necesariamente sobre ese tema en particular. Y en el 2019, pues el paro nacional del 2019 tuvo un efecto poco curioso, y fue que aplastó un poco las movilizaciones, por ejemplo, relacionadas con medio ambiente, con temas de cultivos ilícitos, con movilizaciones de paz, y los temas de medio ambiente pasaron al 10º lugar. Y tampoco vemos las movilizaciones, digamos, contra la deforestación. En la tabla de clasificación que nosotros hacemos, digamos, la taxonomía que nosotros tenemos de clasificación de los artículos, tenemos una clasificación específica para temas contra la deforestación, es decir, ha habido algunas movilizaciones, pero realmente son muy pocas. Entonces, pues quería mostrarte esos datos, porque pues a pesar de que, como tú dices, el tema seguramente es uno de los temas más importantes a nivel medioambiental en Colombia, y a pesar de que seguramente pues con respecto a hace algunos años hay como más conciencia, yo me preguntaría pues con conciencia como en quién, ¿no? De pronto conciencia en los funcionarios gubernamentales quizás, pero yo no sé si por lo menos en la sociedad civil exista todavía como suficientemente conciencia sobre la importancia de este tema. Eso era. Muchas gracias, Javier. Listo. Bueno, Javier, te quedan unos minutos para hacer una gran reacción, pero creo que sobre todo recogiste un montón de ideas para seguir trabajando en tu capítulo. Entonces, si quieres, toma la palabra para compartirnos tus reacciones y para cerrar el evento. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, Matías, Simón, Mónica, Fernando, Juan Carlos y al resto que nos animaron a hablar, pero sí me gustaría conversar y escuchar lo más que pueda de estas reacciones, porque, como les decía, esto me ayuda muchísimo como a construir una mejor narrativa, ¿no? Un mejor argumento y a contar una historia de una mejor manera, digamos, que es finalmente lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, de verdad que les agradezco mucho porque son partícipes de de esa elaboración, digamos, sus comentarios me dan mucho que pensar. Además de agradecerles, también decirles que pues voy a intentar responder algunas cosas, pero van a quedar temas sin respuesta, entonces les pido como anticipadamente que me excusen, pero yo fui muy juicioso y tengo aquí todo resaltado. A ver, yo voy a arrancar con un comentario crítico que hicieron tanto Simón como Mónica, creo. O sea, que creo que allá hay como una conexión interesante que los podríamos tratar juntos, digamos, y es el tema de la literatura de ciencias sociales con la cual estoy dialogando, ¿cierto? Entonces, porque digamos, efectivamente, hay gente que estudia deforestación, como desde ciencias naturales, en ciencia política, que es donde yo estaba teniendo mi formación disciplinaria, hay muy poco, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no haya otras ciencias sociales o que tengan aproximaciones distintas, como las que resalta Mónica, o que sí se hayan ocupado directamente del fenómeno, como las que resalta Simón, ¿cierto? Y ese es un gran desafío y es un problema como existencial, digamos, que yo tengo que enfrentar cotidianamente, ¿cierto? Porque uno tiene que hablar o pensar bien, bueno, ¿con quién voy a hablar? ¿Cierto? Yo creo que para la tesis doctoral era muy importante para mí demostrar que como pertenecía a la disciplina, ¿se entiende? Es decir, que yo estaba dialogando, que había escrito, que había construido un cuerpo de literatura desde la disciplina que yo estaba estudiando en el paradigma epistemológico en el que estaba, etcétera. Entonces, para eso era pues clave ese diálogo, digamos, ¿sí?
pero por supuesto, de cara al libro no tiene que ser así, ¿sí? Entonces me parece muy interesante la invitación que me lleva como a, o sea, yo he hecho este tipo de esfuerzos como de salir, o sea, de buscar otras miradas, pero por supuesto eso, ahí hay un camino por recorrer importante, ¿se entiende? Es decir, ahí hay mucho más que yo puedo hacer para tratar de familiarizarme y establecer un diálogo con esos de ciencias sociales que no necesariamente son ciencia política que abordan este tema. Y habrá cosas que se puedan hacer y habrá otras que serán imposibles de hacer, ¿sí? Y eso también hay que reconocerlo, digamos. Por ejemplo, el comentario sobre la visión, la teoría del Estado que subyace al proyecto, es un comentario crítico muy valioso, muy fuerte y muy interesante, que seguro, o sea, que me va a dar mucho que pensar, ¿cierto? Pero es muy difícil hacer ese ajuste, un ajuste teórico de esa magnitud a estas alturas. Digamos. Lo digo más, no como una agenda, no como un no ajuste de la agenda de trabajo, sino como un ajuste pragmático de un producto académico. Digamos. Es decir, para el producto académico y para el libro, difícilmente voy a cuestionar como esa teoría del Estado que subyace, pero como esfuerzo como de crecimiento intelectual y de conocimiento de otras formas de aproximarse, es una invitación que yo sí voy a mantener en pie. Quizás más adelante en otro tipo de proyecto yo lo puedo incorporar. Entonces como que me gusta mucho el comentario, me invita a establecer otros diálogos, pero al mismo tiempo pienso, bueno, hasta dónde puede llegar eso que no implique una transformación radical del proyecto, sino que el proyecto pueda seguir siendo algo cercano a lo que se ha construido hasta el momento. También otros comentarios, a ver, otras reacciones así rápidas. La primera, Matías y Fernando hasta cierto punto hablaban, y Mónica hablaban del tema de la aplicación de la ley, ¿cierto? Efectivamente, ahí hay un énfasis como en la ley de comando y control, ¿no? Como se le conoce en la literatura. Porque eso ha sido un poco el énfasis que le hemos dado políticamente, por un lado, ¿cierto? O sea, la relevancia política en el contexto, pero también porque cierta literatura tiende a acercarse de esa forma. Es decir, es un problema de enforcement, por ejemplo, ¿no? Eso uno escucha muchísimo y en varias ocasiones uno escucha eso. Entonces, obviamente no es la única forma de problematizar y de acercarse al artículo de la ley, al tema de la ley, ¿cierto? Pero me acerco con esa mirada como que privilegiando esa forma de ver la ley porque es muy influyente tanto en el campo político como en el campo académico. Quizás la otra forma, más dialogante, menos de comando y control, puede ayudarme para elaborar también esa crítica, ¿entiende? O sea, puede haber un diálogo muy rico, reconocer esas otras formas de problematizar la relación de la ley en todo este cuento, y a fortalecer esa crítica. Entonces yo les agradezco mucho el comentario en esa dirección. Si hay un mercado externo aquí, ¿no? Ese es otro punto. Es muy difícil de rastrear. O sea, primero hay unos problemas de trazabilidad muy impresionantes en Colombia. De hecho, se está discutiendo una reforma pues para permitir un poco esa lógica como de que esta es carne o estos son productos con cero deforestación, ¿no? Eso no es fácil, eso se está haciendo, pero hay un problema de trazabilidad muy fuerte. Entonces, si tú analizas los datos duros de exportación de ganado en Colombia, pues Colombia no se caracteriza por eso, ¿no? Pero no quiere decir que sea inexistente. Es decir, hay una cierta presencia de un mercado de exportación de ganado en pie que viene creciendo, ¿cierto? Y eso que viene creciendo tiene todo el problema y es que no hay buena trazabilidad de qué es lo que se está exportando. Entonces, posiblemente sí, pero no es fácil saberlo, ¿no? Todo el énfasis de trazabilidad y de lectura de hacia dónde va el ganado, de dónde viene el ganado, etcétera, se da sobre todo por el tema sanitario, ¿no? Las grandes enfermedades y las restricciones de entrada a los mercados del norte por
temas sanitarios. El tema ambiental está mucho más débil y Colombia creo que tiene un problema más serio de trazabilidad, es como mi impresión. Y bueno, la recomendación de Fernando te la agradezco, la voy a revisar con calma porque efectivamente las élites pues hacen parte de esa historia, digamos las élites locales, no necesariamente nacionales, ¿cierto? Que hay un énfasis, como una dimensión que uno que hay que considerar. Y con Juan Carlos o sea, como que efectivamente me gusta el contraste, es decir, asistimos como a una, comillas, politización de la deforestación, ¿cierto? O sea, una entrada del tema en la agenda pública con fuerza, pero eso no necesariamente se refleja en movilización, ¿cierto? Y entonces ahí hay una pregunta clave de hacerse, es cómo, o sea, esa politización cómo se está haciendo, ¿no? Y quiénes son los agentes y cuáles son sus prácticas, etcétera. Es decir, son muchas otras intuiciones o preguntas más bien que surgen de este tipo de reflexiones y me alegra pues que el proyecto ayude a suscitarlas, porque ese es el sentido de este ejercicio, tratar de los que estudiamos política, ¿cierto? Como que nos tomemos en serio estos temas que efectivamente van a ser cada vez más importantes. Entonces, con todo eso, les dije que no iba a responder muchas cosas, pero de verdad que muchas gracias y me dejan con muchas cosas que pensar y espero pues que el producto final refleje un poco las recomendaciones que me han hecho. Seguro que sí. Muchas felicitaciones, profesor Javier, por la presentación. La verdad es que estuvo súper enriquecedor, no solo la presentación, sino ese intercambio que tuvo con los participantes. Bueno, se nos acabó el tiempo y aprovecho para hacerles una cuña y es que nosotros vamos a seguir haciendo estos eventos por mes del seminario o la serie de seminarios de la línea de políticas y dinámicas medioambientales. El próximo en exponer será el profesor Fernando Carriazo. Es posible que la siguiente sesión sea presencial, pero les avisaremos por correo electrónico los detalles. No me atrevería todavía a confirmárselos hasta que no hayamos organizado la logística. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos muy pronto por acá o en persona. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, que estén bien, buen día.